Besiata Ishmael, nosotros hablamos hace unos días sobre Beata la Raja Kamuja, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Hablamos sobre el precepto de amar al prójimo. El lugar donde más se cumple es en la casa. Dijo Rabbi Akiva, Beata la Raja Kamuja sé que el alga del Batorá. Dijo Rabbi Akiva que amar al prójimo como a ti mismo es una regla muy grande en la Torá. Y vamos a tratar de explicar esto. Parece muy simple la explicación, pero no es tan simple. El hecho de que sea una regla muy grande nos viene a decir que en este precepto no hay cosas pequeñas, sino que una buena palabra, hablarle bien a mi prójimo, es darle incentivo, fortalecerlo. Esto tiene una importancia muy grande. Toda palabra buena que nosotros hacemos con nuestros compañeros, toda cosa buena que hacemos con ellos es una cosa grande. Y al revés, lo aleno. Cada palabra que hiere un poquito, cada palabra cada palabra de reproche, vamos a decir, bueno, hay circunstancias en las que hay que hacer un reproche, pero un reproche no bien dicho, esto puede llegar a ser veneno, puede envenenar todo. ¿Y qué tenemos entonces? ¿Tenemos un precepto grande o tenemos una haberá grande, un pecado grande? Todo es grande en este precepto. Muchas veces, así dice Rab, así dice el Tauber, muchas veces yo escuché sobre una pareja que vienen a mí en un momento de ruptura, en un momento de discusión, vienen a aconsejarse conmigo y tienen una queja en su boca. ¿Qué es lo que dije? ¿Qué es lo que hice? La respuesta verdadera a estas palabras, ¿cuál es? Que esto es una regla grande, como dijimos. Y por el contrario, esto nos da, por cuanto que en la pareja hay una finalidad para la creación. Esto nos obliga a que nuestra relación sea de hermandad y no hay ninguna cosa por encima de esto. Por lo tanto, no hay cosas pequeñas. Yo si hice algo que no está bien, no puedo decir, ¿qué hice? ¿Qué dije? No, nada, la palabra se la lleva al viento. No hay cosas pequeñas en esto. Toda pequeña herida, toda pequeña agresión, inclusive cuando hay que tener mucha sensibilidad y algo muy delicado, vamos a decir, lo más pequeño. Esto puede anular este precepto de amar al prójimo. Y tal vez a nuestros ojos esto sea una cosa muy liviana, tal vez una cosa casi imperceptible, pero para nuestra Torá es algo grande. Cuentan sobre el Divrei Haim, un Rebbe, el Divrei Haim Misans, del Hasidut de Sans, que él así observando las cosas, dijo así: en mi juventud, yo quería arreglar todo el mundo. Yo quería arreglar todo el mundo, yo iba a arreglar todo el mundo. Cuando crecí un poco más, pensé que no iba a tener éxito en arreglar todo el mundo.
Entonces, por lo menos, arreglar a la gente de mi ciudad algo más factible. Crecí un poco más y vi que tampoco podía arreglar a toda la gente de mi ciudad. Decidí arreglar por lo menos a la gente de mi familia, al menos a mi familia. También vi que eso no podía conseguirlo. Y tomé una decisión muy fuerte. Por lo menos tengo que arreglarme a mí mismo. Al menos arreglarme a mí mismo. Las palabras simples de los sabios necesitan un estudio en especial. ¿Qué significa una palabra simple de un sabio? Con estas palabras es posible explicar que el camino de elevación de una persona que quiere aferrarse a la Torá y quiere servir a Hashem. Acá es vamos a decir, una escalera que nos lleva a la casa de Hashem. Y para esto, cualquier persona va a elevarse más y más. Y él va a prestar atención, en especial a las cosas pequeñas, a las cosas más pequeñas. Al principio del camino, cuando una persona comienza a acercarse, la importancia que se la da a las cosas más grandes. A las cosas más grandes. A veces cerramos un poquito los ojos a las cosas de todos los días. Una persona que empieza su camino de acercamiento busca cosas grandes, busca un proyecto de elevación, y las cosas de todos los días quedan un poquito relegadas, vamos a decir. Como que no tengo tiempo de pensar en las cosas pequeñas. Estoy buscando algo grande. En la elevación que vamos teniendo, la persona va a reconocer la espiritualidad, se va a enriquecer, va a florecer también. Y entonces va a estudiar de otra forma. Va a estudiar cómo reconocer el valor de un hecho pequeño. Un hecho que parece que no tiene esencia, que no tiene importancia. Y justamente cuando nosotros revisamos o entramos en detalles en las cosas pequeñas, ahí se revela la grandeza de la persona. Cuando revelamos las cosas más pequeñas. El Gaón Rabí Baruch Shimon Seniorson, Sejasal Ibrahá, Rosh Yeshiva de Chivin, dijo una vez, hablando sobre su relación con el suegro, el Rebbe Michivin, dijo así: una persona pequeña le da valor y importancia a las cosas grandes. En cambio, una persona grande valoriza, le da importancia exclusivamente a las cosas más pequeñas. Y esta es la intención justamente de quien hablamos hace un rato, del Divrei Haim Misas. Él dijo que primero, al principio, él quería arreglar todo el mundo, después su ciudad, después su casa y después él mismo. Al principio del camino, yo pensé que podía yo
me daría la posibilidad de tener éxito, de transformar a todo el mundo. Así pensó al principio de su crecimiento, hasta que llegó a la conclusión de que su reconocimiento de Hashem podía transformar su vida. Y ahora era todo lo contrario. Cuando reconoce más a Hashem, se acerca más a Hashem, entiende que él está viviendo con Hashem en todo momento, en todo pensamiento, en cada palabra y en cada hecho. Y ahora se fijan en las cosas pequeñas y ahí se revela su grandeza. Estas son las intenciones de nuestros sabios cuando hablamos sobre Abraham Avinu. A ver, vamos a preguntarles a todos. ¿Cuántos años tenía Abraham Avinu cuando reconoció a Hashem? ¿A qué edad Abraham Avinu conoció a Hashem? Dice un Midrash que a la edad de 3 años. ¿Cómo? Dice un Midrash que a la edad de 3 años. 3 años. Bueno, hay dos posturas conocidas. ¿Quién fue que me dijo 3 años? Le gana rápido. 3 años, muy bien. 3 años, así nos dice que cuando estaba en el negocio del padre, que tenía 3 años, cuando él rompió todos los hilos. Pero hay otra postura, otra opinión, que son las dos más conocidas, que tenían 48 años. Pero hay más posturas, que nos trae acá Rav Taugat. Nos dice que Abraham Avinu, hay quien dice que a los 3 años, hay quien dice que a los 5 años, hay quien dice a los 40 años y hay quien dice a los 48 años. Nosotros conocemos los dos extremos, 3 y 48. También hay 5, también hay 40. Todas estas opiniones entran en la categoría de que esta y esta son la palabra viva de Hashem. O sea, todas las opiniones son correctas. ¿Cuál es la intención de decir que todas las opiniones son correctas? Que el reconocimiento de Hashem va profundizándose, va ampliándose y va floreciendo. Al principio nos relacionamos con Hashem con las cosas grandes y a medida que nos elevamos, encontramos a Hashem en cosas más pequeñas, inclusive en cosas que a veces pisamos al no darle importancia a esas cosas. Y justamente cuando nosotros prestamos atención a las cosas pequeñas del Beata la Raja Camoja, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, en la casa, en nuestra casa, esta es la grandeza. El cuidado enorme de no provocar el dolor a nadie, ni el más pequeño de los dolores. Esto es una regla grande en la Torah. Y la regla que sale de nuestras palabras es que hay que ser muy meticuloso. Y esto es el centro de nuestra vida. En el tema del matrimonio hay que tener un cuidado tan especial que dos partes del alma, como dijimos, 2 partes del alma están juntas en una unidad de hermandad, de compañerismo completo. Por eso, cada pelea pequeña, cada pequeña discusión, cada palabra dicha no correctamente, inclusive algo tan lo finito de lo más finito, lo más delgado, de que puede llegar a separar un corazón de otro. Todo esto está golpeando
la finalidad de la vida matrimonial. ¿Por qué? Porque ahora no va a haber una unidad completa. Y tal vez esta unidad que nosotros un día las llevamos es el trabajo de nuestra vida. El trabajo que nosotros tenemos que llevar durante todos los años de vida en que estamos en sociedad con nuestra pareja. Y vamos a ver un consejo que nos traen nuestros sabios, consejo maravilloso que trae Rabbi Chaim Vital. En el mundo de la verdad, preguntan a la persona sobre sus acciones, sobre sus palabras, sobre su ocupación en este mundo. Entre las preguntas que se nos hacen, se nos van a hacer después de los 120 años, si nos ocupamos del favor. Esta es una de las preguntas. Nos ocupamos de hacer el favor. Cuando nosotros contestamos en forma afirmativa, revisan, nos van a revisar cuál es la situación en nuestra casa. Si nosotros hicimos favor también en nuestra casa, no solamente en otra casa, sino también en nuestra casa, en la vida matrimonial fundamentalmente. ¿Y qué va a pasar? Tal vez nosotros hicimos bien en nuestra casa. Hicimos favor con Inomnam etiv im beto shelo. A ver, esperen que vamos a tratar de ordenar la frase. Si yo hice favor en mi casa y también hice favor con otras personas, se va a considerar en el Tribunal Celestial. Se va a considerar el favor que yo hice a otras personas, se va a considerar como favor. En cambio, si cuando nos juzguen después de los 120 años, van a encontrar que en mi casa yo no hice favores. Esto se va a considerar como que no hice favor jamás, por más que yo haya hecho favores con otra gente. Y esto es lo que dijeron nuestros sabios, Kirot Beto Sheladam, las vigas, las paredes de la casa atestiguan en el momento del juicio. Vamos a profundizar un poquito más sobre el tema. Los favores que hacen los pueblos del mundo están descritos por nuestros sabios en el Midrash Tanhumá. Gesed Leumim Hatat. Así dijeron ellos. El favor de los pueblos es un pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que las personas hacen, lo hacen para uno mismo. Yo no hago ningún favor para otros. O sea, yo si hago un favor, lo hago porque voy a obtener algo a cambio y algo mucho mejor a cambio. Si no, no lo hago. La forma de hacer favor es cuando un favor conviene. Conviene hacerlo por algún motivo. En cambio, el verdadero favor es el favor que está descrito como Olam, Gesed y Bané. El mundo se construye con favor. Es decir, que el favor más grande de Akosh Barjú en el momento de la creación del mundo. Este es el favor más grande que hubo. Hashem, en la creación del mundo, él hizo solamente favor. Un favor que se hizo solamente para hacer bien a sus creaciones. Y a él no le falta nada. Nunca le faltó nada. Ni antes de la creación, ni después de la creación. Y a pesar de eso, él crea el mundo. ¿Para qué? Para hacer el bien a todas las creaciones.
Este es el favor verdadero, lo que nos exige a nosotros la Torá. Y este es un favor que no tiene prejuicios, no tiene defectos y no tiene cálculos personales tampoco, o intereses personales. De todo esto nosotros podemos ver que hacer favor con otras personas que no son de nuestra casa muchas veces acompaña pensamientos diversos. Tal vez estamos esperando una retribución, que nos devuelvan el favor. Tal vez estamos esperando recibir honores o que nos den valor, que la gente valorice el favor que hicimos. También hay una voluntad natural de la persona de que lo vean agradable, bueno por fuera. Y esto hace que yo haga un cálculo de conveniencia, de que es bueno hacer esto. Todos estos favores no son favores puros. Y cuando un judío hace un favor a su esposa, o una esposa a su marido, muchas veces nosotros no logramos reconocimiento de nuestros hechos. ¿Cuántas veces el hombre le hace un favor a la esposa y la esposa le sale gritando cosas? O al revés, que la esposa le haga un favor al marido y el marido empieza a gritar. ¿Y qué tenemos que decir en la práctica? Y ninguno salimos de la obligación haciendo un favor. Siempre vamos a tener que hacer otro favor y otro favor, siempre. Y acá no hay esperanza ni de recibir nada a cambio, ni de que se nos valore el favor, y sino todo lo contrario. A veces vemos que estamos obligados a hacerlo. Por eso, este es un favor de pureza. Cuando a veces no recibimos ni siquiera un reconocimiento. Juli, ¿te lo vas a entregar hoy? Este es un favor a cuenta, un favor en nombre del favor. Y no, solamente, pero si no podemos venir por ella después, no. ¿Ah? solamente este tipo de favor se considera favor verdadero y elevado. Y es más grande el precepto de la paz, shalom, y el amor entre un hombre y su mujer, más que el amor de compañerismo con otras personas. Así trae el Torah Moshe del Al-Shih HaKadosh. Por eso, si un yudí no cumple consigo mismo en este terreno, o sea, si un hombre o una mujer no hacen favor, no se hacen favor entre sí, en su pareja, todos los favores que hacen fuera se consideran que están faltos de integridad. Vamos a pasar ahora a otro concepto que hay dentro del matrimonio. Es uno de los pilares fundamentales en una casa judía que busca la integridad, la perfección. Hay un precepto en la Torá, está escrito, Kedoshim Tiyu. Van a ser santos. Van a ser santos porque yo soy santo, así dice Hashem. Y también este precepto, como toda parte de la vida matrimonial, no tiene una orden específica en la Torá. No está detallado en la Torá de cómo cumplirlo, de qué manera se cumple en la halajá este precepto, sino que esto
está entregado al corazón de cada persona. Lo que nos los hace mucho más difícil, no un poco, sino mucho más difícil. Es, por supuesto, entra en la quinta parte del alma, como dijimos, que tenemos una quinta parte que es nuestra, y también es, si decimos que el Shulchan Aruch tiene 4 partes, esta también es la quinta parte del Shulchan Aruch, que no está escrita, la tenemos que escribir nosotros. Cada uno tiene que buscar el camino correcto y personal para que seamos considerados santos. Y nosotros tenemos que poner en la balanza nuestros caminos y encontrar vamos a decir, el camino de oro, o sea, el mejor de todos. Esto es como ir por una cuerda muy delgadita, con un precipicio debajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos hacer las cosas bien? Y hay que esforzarse. No, para hacer cosas buenas, si son muy fáciles, entonces son fáciles, se hacen solas, entonces no va a haber recompensa. Nosotros queremos recompensa, queremos tener una vida plena, queremos estar cerca de Hashem, tenemos que esforzarnos. Entonces ahora, ¿qué pasa? El camino para ser santos es el camino para ir como por la cuerda floja, ¿no es cierto? Así se llama. ¿Así se llama? ¿La cuerda floja? La cuerda floja, una cuerda ahí bien alta, sí, que hay que caminar con mucho cuidado, con mucho equilibrio. Y tenemos que saber que cualquier inclinación hacia un lado nos puede provocar una tragedia. Como trae el Ramjal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto. A usted le gusta estudiar Mesilá y Yesharim, ¿no es cierto? La senda de los justos. Así que usted me puede decir qué es lo que dice. ¿Qué dice el Ramjal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto? Y ahora, con seguridad, el detalle del detalle sobre el tema del precepto y el tema del servicio a Hashem nos obliga a ser detallistas. Cuando pesamos el detalle, cuando pesamos no el detalle. Tenemos que ser detallistas cuando nosotros pesamos algo que es de oro, una piedra preciosa, que se calcula su valor de acuerdo a su peso, o una joya de oro. Al ser tan valiosa, hay que ser muy detallistas en el peso que tienen. ¿Por qué? Porque de aquí se va a desprender, de aquí van a ser la integridad verdadera, el valor eterno, del que no hay nada más valioso que esto. Así dijo él, Mesilá Yesharim. ¿Cómo se entiende todo esto? Así hace falta ser detallistas en todo precepto y precepto. Y más en los preceptos de la casa, que son preceptos que nos rodean durante toda la vida. Por eso necesitamos ser detallistas al extremo. Esto es algo que aparece en todos los preceptos de la Torá. La Torá lo que más nos exige es prestar atención a nuestros caminos, prestar atención, estar atentos más que nada con nuestros semejantes. No hacer cosas que puedan herirlos, no hacer cosas que le puedan hacer mal, no andar haciendo cosas a cuenta de otras personas. Esos son cuidados muy especiales que tenemos que tener. Y si nosotros estamos un poco dormidos, a ver, ¿qué puede pasar? Que pisemos a nuestros semejantes sin darnos cuenta, sin prestar atención. Prestar atención es algo fundamental en la Torá. Y ahora vamos a ver cómo logramos ser santos. Ser santos
no significa poner una aureola, ¿cómo se dice? Aureola en la cabeza, seguro que no. Ser santos no significa, valga la diferencia, ¿no es cierto? Cabrajola la diferencia. No buscamos ser monjitas ni nada por el estilo. No vamos a entrar en detalles sobre ese tema. Eso puede traer muchas polémicas. Pero esto no es ser santo. Ser santo, ya vamos a ver qué es lo que significa. Tiene un significado muy especial. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que la Torah no prohíbe. Hay muchas cosas que la Torah no prohíbe, pero que para Hashem no son buenas hacerlas. Hay cosas que son permitidas. Nosotros podemos hacer muchas cosas permitidas y provocar cosas terribles. Vamos a tratar de explicarlo esto en forma tranquila y vamos a ver qué es lo que esto representa, qué es lo que, qué importancia nos va a dar para nuestra vida en nuestra casa y fuera de nuestra casa. A la opinión de mucha gente. No, perdón. Para la opinión de muchos de nuestros sabios que ellos enumeraron los preceptos. Ahí, como sabemos, están el Sefer Ahinuk, por ejemplo, que enumera los 613 preceptos y los explica. Está el Sefer de los Misvot del Rambam, de Rabbi Moshe ben Maimónides, que también él enumera los 613 preceptos. Está también el Sefer Misvot Gedolot, que también los enumera. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, también los enumera. Y hay algunas diferencias entre ellos. No todos consideran los mismos preceptos. Hay pequeñas, por supuesto son pequeñas diferencias. Hay preceptos que algunos consideran precepto y otros que no lo consideran. Pero para la mayoría, el precepto de Kedoshim Tiyu, que sean santos, no entra en los 613 preceptos. Para la mayoría de los que enumeran los preceptos. Y el fundamento de este precepto es, según la explicación de Rabbi Moshe ben Nachman, el Ramban, es separarme de cosas permitidas. Ahora vamos a tratar de explicar qué significa eso. Quiere decir no ser un pecador con permiso de la Torá. Así dicen nuestros sabios. Pecador con permiso de la Torá. ¿Por qué? De acuerdo a este motivo, es posible ordenarle, es imposible ordenarle a un yudí este precepto. ¿Por qué? Porque ahora no se va a santificar a sí mismo con cosas que están permitidas. Suena un poco confuso, vamos a explicarlo mejor. Para tratar de entender en forma amplia el cumplimiento de este precepto, Akadosh Baruj Hu puso límites, o vamos a decir que puso un límite amplio en la vida de la persona, que nos da la posibilidad de tener muchas cosas que están permitidas hacer. O sea, hay muchas cosas. Hashem nos dio una posibilidad de hacer muchas cosas que una persona, si quiere, las puede hacer. Yo, si quiero, hay cosas que puedo hacer. Y si no quiero, no hacerlas. No estamos hablando de un precepto, sino estamos hablando de cosas que yo, si quiero, la puedo hacer y si quiero, no la puedo hacer. Junto con esto, hay un pedido de Akadosh Baruj Hu que Él nos hace. Hashem nos pide que seamos santos. Santifícate a ti mismo con lo que está permitido para ti. ¿Qué quiere decir? Hashem me da permiso a hacer muchas cosas, pero entre esas cosas
hay algunas que no son bien vistas a los ojos de Hashem. Está permitido, no está prohibido. Está permitido. Pero no está bien visto para Hashem. Entonces yo elijo. Yo tengo permitido hacer o no hacer. Y Hashem me dice, lo puedes hacer, pero yo te pido que seas santo. Para ser santo, tienes que santificarte con estas cosas que están permitidas. Por supuesto que no todas. Hay muchas cosas que son, no solamente que están permitidas, sino que son una misma, un precepto hacerlas. Por supuesto que en esas cosas no vamos a limitarnos a no hacer. Pero hay cosas que están permitidas, pero no son mismas. Y yo puedo elegir si hacer o no hacer. Más adelante vamos a traer un ejemplo. Todavía los ejemplos no llegan, pero un poquito se puede entender. Vamos a hacer un ejemplo exagerado, no sé si es correcto. Yo ahora, no sé, vamos a decir, yo fijo un tiempo de estudio para mí de tantos minutos o tantas horas o tal tiempo en que yo quiero estudiar algo. Ahora, de repente, estudié mi tiempo, que yo fijo mi tiempo, que voy a estudiar este tiempo todos los días, a esta hora voy a estudiar, y ahora de pronto tengo un tiempo libre, que me apareció, y ahora yo puedo estudiar, o tal vez puedo conversar con alguien, o tal vez puedo irme a dormir. No es que necesito ir a dormir, porque voy a dormir a la noche, voy a dormir las horas que necesito, pero ahora no tengo ganas, voy a dormir. Puedo dormir, nadie me prohíbe dormir, y tampoco nadie me exige estudiar, porque en este momento yo ya estudié lo que yo estoy acostumbrado a estudiar todos los días. ¿Qué va a pasar ahora si yo voy a estudiar un rato más? O vamos a suponer otra cosa. Tengo la posibilidad de ayudar a una persona, pero vamos a decir que no estoy muy obligado porque tengo que hacer un esfuerzo muy grande y no tengo no tengo fuerza. Prefiero irme a dormir. Total, yo estoy seguro que otra persona lo va a ayudar. Ayer me pide ser santo. Entonces, ahora, si yo me voy a dormir, no estoy haciendo algo prohibido. ¿Por qué? Porque no está prohibido dormir. Pero podría haber ayudado a una persona. Y eso hubiera sido algo muy bueno y muy grande. Y tal vez esto es lo que se me está pidiendo. No sé. Puede ser que no sea el ejemplo correcto, pero a modo de idea nada más. Lo quiero pensar así. Hay cosas que están permitidas, que yo las puedo hacer, pero que Hashem prefiere que yo haga otra cosa. Vamos a ver. Todo esto nos llena de preguntas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo quise traer ejemplos para poder ver de qué se trata. Pero nos trae una pregunta muy fuerte. Acá aparentemente hay una contradicción, aparentemente. Por un lado, esto está permitido. Por otro lado, Hashem quiere que yo me lo prohíba, yo mismo me lo prohíba. No está prohibido, pero Hashem quiere que yo me lo prohíba a mí mismo. Y si acaso Hu está interesado en que seamos santos, ¿por qué? ¿Por qué no me ordena sobre esto en la Torá? ¿Por qué no me ordena la Torá? Bueno, la Torá está escrito que sean santos, pero no está explicado. Por otro lado, si esto está permitido y Hashem no quiere que lo haga, quiere que yo me lo prohíba, entonces, ¿por qué no me lo prohíbe en la Torá? ¿Por qué me lo deja a mí? ¿Por qué Él me obliga a separarme de cosas que está permitido para nosotros? ¿Y por qué, de acuerdo a la misma halajá, esto se considera como permitido? Es una pregunta. Una pregunta, ¿por qué tenemos que hacerlo de esta forma? Y hay más todavía. En este precepto de ser santos, Kedoshim Tiyu, dijimos que es uno de los fundamentos del judaísmo. Y es un fundamento
que no tiene explicación. No sé cómo hacerlo. Dijimos que depende de cada uno, que cada uno lo puede hacer a su modo. Por ejemplo, a ver, creo que nos va a traer un ejemplo. Es una alajá, una ley, que cuando un no yudí viene a convertirse y recibe sobre sí cumplir la Torá y los preceptos en todos sus detalles, con integridad, así es como yo escuché en el Bedín de Ramés en Carlis, que esto se le dice a la persona que va a convertirse, ¿cierto? Sí. Que tiene que cumplir todos los preceptos con integridad, en detalles. Si la persona no se compromete a esto, no se compromete al precepto de Kedoshim Tiu, de ser santo, o sea, que él quiere quedarse con ser un pecador con permiso de la Torá, está clarísimo que no va a ser recibido para hacer la conversión. En el tribunal de Ramírez y Carreras no le van a preguntar en detalle, no lo van a reprobar, no le van a poner una mala nota por no saber una halajá. Pero por no comprometerse a ser un yudí íntegro, en esto sí lo pueden reprobar. Si ellos ven que el corazón del converso no quiere acercarse a Shem en Naseh Benishma, como dijimos en el monte Sinai, entonces no va a ser recibido. El Bedín no quiere un converso a medias, quiere un converso completo, quiere que sea un yudí completo, no un yudí con fallas. ¿Qué pasa entonces? Encontramos acá que este precepto de ser santos es una obligación completa. Entonces, la pregunta se fortalece. ¿Por qué? ¿Por qué esto se ve como algo permitido? Algo que me da la posibilidad de elegir, de que yo elija si hacerlo o no. ¿Por qué no está prohibido explícitamente en la Torá? Más vamos a ver, más vamos a ver. Todo esto es a modo de introducción, esto nos va a llevar a lo que es la vida matrimonial, pero tenemos que entenderlo bien. Si no lo entendemos bien, no lo podemos transportar. Tenemos en la Torá el caso del Ben Sorer Humore. Aparece en el Sefer de Berim. Esto es el hijo que no escucha la voz de sus padres. Esto cuando Abraham vino, él rompió todos los ídolos del papá en el negocio. El papá lo llevó con Nimrod, que era el rey, y le dijo: mi hijo no escucha la voz del padre. Está haciendo lo contrario a lo que el padre le pide. Es un Ben Sorer Humore. ¿Ves? O sea, el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, en la perashá de este hijo rebelde, él explica que el pecado de este hijo, por el pecado de este hijo está condenado a muerte. Así trae la Torá también. ¿Por qué? Porque él pasó por el precepto de Kedoshim Tiu. Esto es una novedad que trae el Ramban. La Torá dice que este chico que no escucha la voz del padre y la madre, hay que apedrearlo, si no me equivoco. Ahora vamos a ver. El Ramban dice que lo que no cumple este chico es el precepto de ser santo. Y esto suena asombroso. ¿Por qué? Por no cumplir el precepto de ser santo, ¿se puede condenar a muerte a una persona? ¿Cómo es posible? El Hatán Sofer agrega algo más a esta pregunta. ¿Por qué? Porque también de acuerdo a lo que dijeron nuestros sabios, que la Torá llega hasta lo más profundo de la mente de la persona. El final de este hijo que no escucha la voz de los padres, él va a terminar comiéndose todo el dinero de los padres. Y
el padre va a tratar de enseñarle y no va a encontrar cómo. Y cuando está en un cruce de caminos, él trata de robarle. Cuando termina de robarle, de comerse todo el dinero de los padres, él ahora sale a ese cruce de caminos para robarle a la gente. Tiene que encontrar cómo satisfacer sus deseos. Entonces, le roba a la gente que pasa por los caminos. Y la Torá dice, es mejor, es mejor. O sea, ese va a ser el final. La Torá ya sabe. Vamos, todavía este chico es un chico que no escucha al padre y a la madre. Como no escucha al padre y a la madre, entonces él busca solamente satisfacer sus deseos. Así nos explican nuestros sabios en la Torá. Y como la Torá de Hashem sabe qué es lo que nosotros pensamos. Hashem sabe que este chico va a terminar comiéndose todo el dinero de los padres y después, como esto no le alcanzó, va a buscar más dinero y no va a encontrar. Ahora sale a los caminos a robar. Todavía esto no pasó. La Torá sabe que esto puede pasar. Por eso la Torá dice, mejor que muera inocente y no muera culpable. Antes de que este chico haga todas estas cosas, matarlo para que muera sin haberlo hecho. La Torá sabe que finalmente lo va a hacer. Y esto suena muy, muy difícil de entender. ¿Por qué? Nosotros entendemos que mejor que muera inocente que no muera culpable. Es mejor, porque si muere inocente, en el cielo van a tener piedad de él. Si muere culpable, ¿qué piedad van a tener? Pero lo difícil acá que es que también, si este chico hubiera robado en los caminos a la gente, hubiera asaltado a las personas, la pena de él sería la pena como el ladrón y tal vez asesino, tal vez, que tiene que morir bajo espada. Pero el Ben Soremore, este hijo rebelde, que todavía no hizo absolutamente nada, sabemos que es un hijo rebelde, no escucha a los padres, solamente come y toma, come carne, toma vino, y todo su deseo es satisfacer sus deseos materiales. La Torá ordena apedrearlo. Y el apedreamiento es la forma de muerte más grave que hay en la Torá. Si este chico hubiera asesinado a alguien para robarle, tendría que morir bajo espada. Y la Torá lo condena a muerte bajo piedras. Y todavía hay más. El Eben Ezra, en la perashá de este hijo rebelde, él lo llama apicoros, lo llama renegado. Kilo Yevakesh Haye העולם הזה כי אם להתנהג al miné mahal umashtel. ¿Por qué lo llama renegado? Porque él no está pidiendo de este mundo, sino solamente tener provecho con todo tipo de comidas y bebidas. Y hace falta entender, ¿acaso la persona que quiere la vida de este mundo para tener placer se llama renegado? Tampoco se entiende. Y nosotros vemos, cuando investigamos en las leyes del hijo rebelde, encontramos algo asombroso. Hay que destacar que este hijo rebelde nunca existió. O sea, nunca hubo una condena, nunca se condenó a un hijo al asesinato. Esto lo trae la Torá. ¿Para qué? Para advertirnos, para que nosotros no lleguemos a esta situación. Pero las halajot, las leyes sobre el hijo rebelde, encontramos algo asombroso. Esta ley solamente se puede aplicar a un chico pequeño que ahora entró a la obligación de los preceptos. O sea, un chico que recién ahora cumplió 3 años. Y no estamos hablando de delincuentes, asesinos, como uno podía haber pensado, que esto se trata de una persona que come y toma, que vamos a pensar en un chico de 3 años, una cosa así. No.
Y el tema de la comida es un ejemplo sobre el padre y la madre. Y todo, a ver, todo esto se hace de Horaat Eter. Todo esto lo vemos que está dentro de un marco de permiso. ¿Por qué? La pena de muerte por apedreamiento se da exclusivamente cuando lo que este chico, que apenas tiene 13 años y solamente quiere tomar y comer, está comiendo cosas que son kasher. Y solamente cuando lo come un día que está permitido comer. O sea, que si este chico come cosas que no son kasher, o come, por ejemplo, un día de ayuno, el día de Yom Kippur, ya no se considera hijo rebelde. Y más todavía, inclusive si él está comiendo en un ayuno que es un ayuno decretado por los sabios, que no está en la Torá, tampoco se cumple esta condición de que se lo pueda asesinar, matar. Acá hay algo que hay como un hay como decir que tenemos que estar seguros que en este pecado que hace este chico, vamos a llamarlo, no hay otro pecado adicional. Tiene que ser este pecado exclusivamente, salvo que él quiera comer y tomar y nada más, comer y tomar con desesperación y que después que no llega al caso de que fue a robar a personas. Encontramos acá entonces, o sea, que si hay otro pecado, si lo que comen no es callar, o si comen un día que hay que ayunar, o alguna otra cosa, que algún otro pecado que acompañe a ese pecado de comer, esto ya no se cuenta. Encontramos entonces que por el lado de la halajá, por el lado de la ley, este chico puede ser sadik, puede ser una persona justa, y la halajá entra en detalles. Solamente que este chico quiere comer y no está prohibido comer. Junto con esto, todo va de acuerdo a la ley de la Torah. Y otra vez surge la pregunta, porque por esta inclinación a la comida o a la bebida, este chico va a estar penado de muerte. Y la Torah escribe, en este caso, que vas a quitar el mal de tu pueblo. ¿Cómo puede ser una cosa así? Para poder entender esto, nosotros tenemos que también traer una pequeña introducción sobre algo muy importante, que va a ser el fundamento y la raíz de todo nuestro servicio espiritual y la finalidad por la cual nosotros bajamos a este mundo. Hay un fundamento establecido que nos revelan las palabras de nuestros sabios. Y cuando se revela este fundamento, a ver, ואשר נגלה להם מסוד השם ליראיו הוא כי רצון השם יתברך בבריאת עולם הוא להיטיב לנבראים. A ver, hay un fundamento establecido que se nos revela con la palabra de nuestros sabios, que al revelarse este fundamento a todos los que quieren acercarse a Hashem, saber que la voluntad de Hashem en la creación del mundo es solamente hacer el bien a sus creaciones. Y para ver esto con integridad, para entender este bien que Hashem quiere hacerle a sus creaciones, un bien que no es, un bien que no podemos llamar un favor gratis
o un pan de favor, vamos a decir. Algo que no está, nosotros no recibimos sin nada a cambio. A veces uno puede pensar que la recompensa que Hashem nos da es un regalo que Hashem nos da. A veces nosotros queremos hacer algo para que no se considere un regalo. Nosotros pensamos que no es un regalo lo que estamos recibiendo de recompensa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dándole algo a Hashem. Aunque eso que le damos a Hashem, para Hashem no es nada. Hashem tiene todo, Hashem no necesita absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que yo le doy a Hashem para que no se considere un regalo o un favor, como un pan de favor, lo que Hashem me da? Si en realidad para Hashem yo no hago nada. Yo creo que yo lo veo esto de que me sacrifico por Hashem y entonces ese sacrificio que yo pongo, es eso que yo trato de cumplir su voluntad, entonces vamos a suponer que yo pienso que me corresponde una recompensa. Tal vez no, porque Hashem no necesita nada, porque Hashem no, lo que yo le doy puede ser insignificante, pero Hashem al ver mi sacrificio, entonces Hashem me da. Por eso Hashem creó los preceptos, por eso creó este mundo. Y nos puso a nosotros y nos fijó un sistema de preceptos por un lado. Y por otro lado también pruebas que tenemos que pasar. Esto Hashem nos puso en este mundo de esta forma, con preceptos y con pruebas. ¿Para qué? Para que nosotros no pensemos que estamos recibiendo una limosna. Para que nosotros sepamos que con nuestro esfuerzo va a venir la recompensa. Como dice el Pirkei Avot, de acuerdo al esfuerzo, la recompensa. Entonces, si nosotros somos un buen soldado, un soldado que gana esta guerra tan difícil, vamos a recibir nuestro salario con integridad. Y ahora esto no va a ser algo que vamos a recibir con pena o con vergüenza. Va a ser algo que va a cambio de nuestro servicio con Hashem. Vamos a profundizar un poco más sobre este asunto. La voluntad de Hashem Yitbaraj, es darnos a nosotros una recompensa. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos para bien. Hay cosas, ya dijimos, hay cosas que están permitidas, pero hay cosas que Hashem no quiere que hagamos. Hashem quiere que seamos santos. Entonces, ¿qué pasa? Esto está permitido y ahora yo elijo ser santo y no hacer esto. Esto se llama elegir para bien. Por eso nos dio esta posibilidad de elegir, una posibilidad de elegir en forma libre. Y entonces tenemos nosotros la fuerza de elegir entre el bien y el mal. Y también en nuestras manos está la posibilidad de decidir si cumplir o cuidar la Torá. Y ahora no estamos hablando de cosas permitidas. Cuidar, cumplir la Torá y sus preceptos o no. Ahí ya no estamos hablando de permitido o no. También tenemos esa elección para hacer. Junto con todo esto, aparece en forma natural en la mente de cada uno de nosotros, o en el alma, vamos a decir, de cada uno de nosotros, un sentimiento de temor, de miedo, un miedo natural a pecar. Nosotros sabemos quién es Hashem. Sabemos quién es Hashem. Sabemos sobre su fuerza. Sabemos lo que nosotros podemos perder si no escuchamos sus órdenes. Entonces, aparentemente, la elección se reduce porque tenemos miedo del castigo que nos puede venir cuando nosotros no escuchemos la palabra de Hashem. Y ahora la elección no es una elección completa.
Dijimos que la elección era libre, pero ahora vemos que la elección no es libre. Y vamos a explicarlo mejor. Este sentimiento de temor nos empuja a elegir para bien. Y esto disminuye y limita nuestra libertad de elegir. La finalidad puede llegar a romper nuestros oídos cuando escuchemos. Vamos a imaginar, salvando miles y miles de diferencias, que un ladrón armado amenaza la vida de la persona. Si no escucha sus palabras, lo mata. Esta persona, por supuesto, va a hacer todo lo que este ladrón le pida. ¿Por qué? Porque está amenazado de muerte. Y si él le pide, ahora, cuando el ladrón le exige a la persona hacer tal o cual cosa, ¿le va a dar una recompensa por hacer lo que él le dice? El ladrón me dice, dame todo el dinero que tienes y todas las joyas. Y yo le hago caso al ladrón, ¿sí? Ahora él me va a dar un premio por darle todo lo que él me pidió. No, no es cierto, no me va a dar ningún premio por todo esto, seguro que no. Él se va a alegrar porque, Baruch Hashem, nosotros hicimos todo lo que nos pidió, nos sacó todo lo que teníamos, ¿cierto? Va a estar alegre. Y si él me llega a dar algo, si va a tener lástima, ¿no es cierto? Como cuando Elifaz le sacó todo a Jacob, lo dejó desnudo a Jacob. Y Elifaz podía haber tenido lástima a Jacob y le podía haber dado algo de ropa, ¿no es cierto? Si ahora viene un ladrón y me roba todo lo que tengo y me deja en la mitad del desierto, pero me dice, toma, aquí te doy un Rabka para que puedas viajar en autobús hasta tu casa, te doy una tarjeta de autobús para que puedas viajar, o un poco de dinero para que puedas pagarte el pasaje. Entonces esto se considera como una limosna que me está dando, se considera como el pan de favor, un pan de favor o una caridad que está dando, un regalo gratuito que me da. Y si así son las cosas, salvo de todas las diferencias, esto también pasa en los preceptos de la Torá. ¿Por qué? Porque a pesar de la realidad de Akadosh Baruj Hu, él pone en la mano de la persona la elección y da la posibilidad de vivir sin tanto ruido. Pero bueno, este no sabe español, así que. Ata tamid rotze shani hace shiurim, ¿no? Tamid ata rotze shani hace shiurim. Lo shomim oti. Shomim otja. No, en liheder, anipo. Dijimos que a pesar de la realidad de que Akadosh Baruj Hu pone en la mano de la persona la elección y la posibilidad de vivir una vida imaginaria, sin creer en la recompensa y en el castigo, nosotros podemos elegir. Podemos decir, yo no creo en la recompensa y en el castigo, no creo en Hashem, lo aleno, y vivo una vida fantasiosa. Al fin y al cabo, la persona no es tan tonta. Si él se aparta de una realidad, de algo que existe, en algún momento va a reaccionar y va a saber que está haciendo cosas que no tienen sentido. La persona que piensa un poquito en el mundo, la persona que tiene un poco de temor al cielo, que en su corazón, entonces va a saber con seguridad que hay juicio y hay juez. Y por todas las cosas que hagamos, vamos a tener que ir a juicio después de los 120 años. Encontramos entonces que estamos obligados a elegir para bien. Entonces, ¿cómo a esto le llamamos elección? En particular, nosotros vamos a decir que cuando una persona fue educada toda su vida fue educada con la Torá.
desde su juventud, desde su niñez. Él sabe que hay que cumplir con lo que está escrito en la Torá. Hay 248 preceptos positivos, digamos, y 365 prohibiciones. Y que hay castigo y hay advertencias. Él con seguridad no va a pensar en recibir una recompensa por la integridad de todo esto. Porque, al fin y al cabo, él está advertido de que no tiene que pecar. También por el temor natural que tiene, aparte de su elección para bien. Esto siempre, yo sobre esto cuento el Rav Dines, de la Argentina. Él decía, lo pararon por pasar un semáforo con luz roja y le van a hacer una multa, una infracción. Y él le dice al policía, sí, pero yo pasé 10 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces, pasé semáforo verde y nadie me felicita. No, es mi obligación, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con un yudí que de repente, a ver, ¿cómo cierra esto? Déjeme ver. ¿Dónde está el lugar? שבו יהודי יכול לגלות את נאמנותו לקדוש ברוך הוא בצורה השלמה ביותר. ¿Dónde está el lugar donde una persona puede revelar su honestidad con Hashem en la forma más completa? ¿Dónde? En esto, justamente, Kedoshim Tiu, van a ser santos. Justamente en las cosas que están permitidas. Porque las cosas que están prohibidas, yo sé que hay un castigo por pecar. Y ahora ahí no tengo una elección libre. Pero en las cosas que están permitidas, ahí yo tengo elección. ¿Por qué? Porque si yo hago esto que es permitido, no hay ningún castigo. Entonces no tengo temor de hacerlo. Pero yo sé que a Hashem no le gusta que haga esto. Y Hashem me pide que sea santo. Entonces, en estas cosas permitidas se ve la honestidad mía, se ve mi voluntad de acercarme a Hashem. Justamente en estas cosas permitidas, junto con esto yo voy a entender y voy a saber que aquí está la voluntad de Hashem. Y que la voluntad de Hashem es que no haga esas cosas. Por esto yo evito de hacerlo, porque Hashem no quiere que yo lo haga, pero no porque Hashem me va a castigar por hacerlo. Y cuando yo me privo de hacer esto, esta es la prueba de que elegí en forma libre, sin que nadie me esté presionando. No tengo ningún cuchillo, ningún arma que me está apuntando, y por esto me corresponde una recompensa completa. ¿Cómo aplicamos todo esto a nuestra casa? Lamentablemente la semana próxima. Así que esto hay que repasarlo. Es una cosa muy interesante, a la vez muy compleja, pero ya vamos a ver de qué manera la llevamos todo a nuestra casa, a nuestro cumplimiento, a todo nuestro servicio allá.